Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Tengan todos vuestras mercedes. Estamos en estos momentos iniciando esta clase de la didáctica del cambio interior, en la cual se buscan entregar técnicas para hacer todo un cambio interior en el camino de mejor acierto, de transformación de los defectos o transformación de los defectos, cambio interno para que sea la presencia de la divinidad dentro de nosotros. En clase anterior o clases anteriores hemos laborado con la preparación y la actitud que debemos tener. Hemos hablado de que lo central se llama crear un centro de luz permanente, que es buscar que sean los seres los que manejen el carro de la existencia, enrutar las 4 ruedas de nuestro carrito, lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace, en pos de que sean nuestros reales seres los que dirijan este carrito de este templo, que este cuerpo templo. Hemos hablado que es la forma de activar los genes sublimes que todos tenemos, de tal manera también que todos los genes que vayan naciendo se vuelvan sublimados y vamos reescribiendo sobre nuestra genética para ir cambiando los genes infra que pudiéramos tener por una genética nueva, que son los genes sublimados, y activando los mismos genes sublimes. Recordemos esa partecita para que la entendamos. Todos en cada momento de nuestra vida estamos produciendo genes y están naciendo genes y muriendo genes. Son los genes transitorios. Pero a su vez tenemos unos genes sempiternos que son los genes sublimes correspondientes a los seres, correspondientes a esos seres. Entonces, si hacemos que sean los genes sublimes los que se activen, entonces tendremos la vibracel de esos genes sublimes lo más permanente posible. Por ende, los nuevos genes que vayan naciendo nacen impregnados de esos genes sublimes y entonces son genes sublimados. Por lo regular, en las criaturas de la tierra que van de continuo al mal, los genes que se van formando son genes infra, esos genes transitorios, creando recurrencias que inducen a repetir cada vez más y más acciones de continuo al mal. Lo que estamos buscando, al buscar tener esa presencia del ser de forma permanente, es crear una genética que nos saque de esa continuidad al mal y empecemos a enderezar nuestros caminos hacia la luz. Muy bien. En ese enderezamiento de nuestros caminos de la luz, esa es la preparación de forma constante. No obstante, obviamente y obvia inti, las recurrencias que están escritas en nuestra genética infra va a buscar salir.
al contacto con las personas, con los eventos, con las acciones. Y ahí aparece entonces una especie de batalla. Esos se llaman impresiones que por lo regular las criaturas no saben digerir. Y ahí aparece, es menester dar un primer choque consciente para poder empezar a hacer la digestión de impresiones. Estas impresiones vienen en 5 modalidades a través de los 5 cilindros que hablaba el maestro Samael Aun Weor, a través del centro mental, a través del centro motriz, a través del centro emocional, a través del centro instintivo y a través del centro sexual. Es importante también tomar aquí un dato que daba el maestro Samael Aun Weor para estos cambios, llamados, él decía que tenemos 3 cerebros: centro mental, cerebro emocional y cerebro motriz. Hoy la ciencia, la gente, ya el mundo, al principio se hablaba de IQ, o sea, el coeficiente intelectual. Ahora ya también se está hablando del IQ o coeficiente emocional, porque hay gentes que pueden tener mucho coeficiente intelectual, pero emocionalmente son 0. Y hay también personas que, sin ser muy letradas, su nivel de control emocional es alto. Pues bien, todo esto está enrutado a desarrollar control sobre nos mismos, a la digestión de esas impresiones. Pero antes de empezar a hablar de todos estos temas, vamos a recordar brevemente, que ya lo hemos explicado, llevamos 5 clases hablando de ello. Creo que esta es la 6ª. Tenemos que ir hablando, es importante, quiénes somos, cómo estamos constituidos. Somos unos seres, un alma, un demonio, o un embrión de alma en la mayoría de los casos, un demonio, un dragón que está petrificado en la mayoría de las personas, y un maestro que está por allá lejano, pero que pugna por entrar, que es la parte de Dios misma dentro de nosotros. Esa alma humana, en la medida que la engordamos, la hacemos crecer, tiene más fuerzas para luchar, para lograr unir todo ese conjunto de seres y volver a ser lo que un día fuimos, volver a ser esa criatura unificada. Pues bien, también hablábamos de que tanto el demonio como el alma, como el dragón, y aún algunos maestros estaban envueltos en entidades energéticas y llamadas defectos, que son como frasquitos que enfrascan la conciencia. Decíamos
que a nivel de alma se llaman ego, yoes, que a nivel de dragón se llama Petindrak, que a nivel de demonios es Petindrak también a veces, pero principalmente se llaman clifos. Y el clifo también, algunos maestros están impregnados de Petindrak y de clifos. El exceso de Petindrak y de clifos en un maestro es lo que hace que rueden como demonios. La labor que estamos buscando hacer con esta didáctica de cambio interior es tomar ese Petindrak, tomar esos clifos, tomar esos defectos, esos en general, esos yoes en general, y hacerles un proceso de transformación. Y mire que no digo transformación, sino transformación en la virtud contraria a ellos. En las técnicas gnósticas se hablaba de eliminar defectos. En las técnicas taoístas se habla de transformarlos. Transformarlos. Los defectos, nos dice el maestro Kelio, y aún el maestro Samael Aun Joab Bator Beor, son virtudes desenergetizadas, que al energetizarlas de nuevo, se vuelven a entronizar hacia la divinidad. Y eso hará que volvamos a ser los seres que otrora fuimos, empero con ya la conciencia del errar, la sapiencia del error, para nunca más tornar a él. Eso somos, ese paquetico que estamos hablando. Y ahora bien, tenemos un cuerpo, este cuerpo que tenemos, para poder que se corpifiesten los seres en él. Pero energéticamente también tenemos una entidad con la cual nos comunicamos con el mundo. Y es menester aquí retomar ese punto. Se llama la personalidad. La personalidad es energética. Y esa se forma de acuerdo a lo que somos. Nace en el tiempo y muere en el tiempo. Esto ya lo hemos dicho, pero es menester que lo tengamos claro antes de entrar a transformar impresiones. Por ejemplo, venerable maestra Nahuáltaba, ¿cómo es su nombre terrenal aquí en la tierra? Edith. Su apellido. Edith Pérez López. Edith Pérez López es la personalidad de la venerable maestra Nahuáltaba y Queretín, la Mahatma Queretín. Ellas siguen Queretín, Nahuáltaba, eran antes de que tomara cuerpo físico y al desencarnar su viteria seguirá siendo Nahuáltaba y seguirá siendo Queretín. Pero Edith Pérez nació hace ya algún tiempo, pues no importa la cantidad de años, pero cuando nació, cuando tomó cuerpo físico, nació esa personalidad. Recordemos que 3 cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. Solo que la personalidad se va diluyendo más despacio en el tiempo.
hay personalidades que pueden demorar miles de años en disolverse porque el solo recordarlas y evocarlas ya las están alimentando, ya las están de alguna forma dándole existencia. Pero aquellas personalidades que no se recuerdan o no se les evalúa así, pues van muriendo, van desintegrándose. Ellas se desintegran mucho más lento que los cuerpos físicos. Una persona nace y puede desencarnar y volver a tomar cuerpo físico y volver a formar otra nueva personalidad sin que la anterior personalidad se haya disuelto del todo. Eso nos puede pasar de pronto a varios de sus mercedes, incluso a mí también. De hecho, tengo algunas personalidades que las nombran por ahí en libros de historia y algunos de vuestras mercedes las conocen. Lo que pasó con la personalidad de Simón Bolívar, que ahí estuvo el maestro Samael. Lo que pasó con la personalidad del Che Guevara, que ahí también estuvo. Y él, sin embargo, está en otro cuerpo físico hoy. Vamos entendiendo lo de personalidad. Pero ¿qué es? ¿Por qué es tan fundamental la personalidad? A ver, yo les pongo un ejemplo, me gusta ser como práctico para que entendamos. Cuando hay dos países, o tomemos dos empresas, cada empresa, bueno, no, hablemos de países y así nos vamos, al fin y al cabo somos un país psicológico. Cuéntenme cómo es la forma de hablar los dos países, a través de quién hablan. Alguien que me diga, dos países a través de quién hablan. Tenía De por la acá. personalidad. A través de la personalidad, dos países. De las embajadas. De los gobiernos. Sí, pero hay un nombre especial en todo país. El presidente de cada país, maestro, puede ser. No, del canciller. El Del presidente canciller de cada país. Exactamente, el canciller. El canciller. Todo país tiene un canciller. El primer contacto es el canciller. Luego es imposible que haya un encuentro entre los primeros ministros o los presidentes o los reyes, lo que fuere, pero los que primero se contactan con los otros son los cancilleres. Por ejemplo, ahorita en este conflicto con Rusia y todo eso, ¿quién es el que está dando la cara por todo el mundo? Se llama Sergio Lavrov. Ya, ese es el canciller, el que está poniendo el pecho a la brisa. Ahí, el canciller. Ya luego, pues, él es el que abre contactos, el que hace todo. Bien, pues si comparamos lo que somos, la personalidad sería nuestro canciller. Puede ser la representación del demonio que se lleva por dentro o puede ser la representación del ser. ¿De qué está configurada la personalidad? La personalidad en las personas común y corrientes, o sea, la inmensa mayoría de toda la humanidad, está configurada principalmente por los yoes, o sea, por energía de los yoes, energía de los defectos. Esa es la que la configura. Claro que hay una personalidad regia, es cuando un maestro ya es un maestro de perfección. Vamos a mirar los dos casos, los dos extremos. Una personalidad totalmente mundana,
es una personalidad configurada por los defectos. En un maestro ya de Perfexel, él sí tiene una personalidad, pero se llama personalidad regia. La personalidad de regia, pues, es la corpifestación, ya la vibracel es de energías, de virtudes, como debiera ser, como debiera ser. Un ejemplo de una personalidad de regia la podemos encontrar en la Biblia cuando Saúl, que la divinidad le abandonó por desobediente, y ya Samuel había desencarnado, él buscó la bruja de Endor, la maga de Endor, para comunicarse con Samuel muerto. Dicho sea de paso, a las sesiones de espiritismo no van las almas, no, son las personalidades, principalmente las personalidades. Allá no acuden maestros, no, de pronto demonios sí, o personalidades. Eso quédeles claro como la luz del día. Allí, en esa sesión que hicieron, apareció Samuel, y Samuel reprendió a Saúl por lo que estaba haciendo. Vino el espíritu de Samuel, vino, que ahí estaba Kelion estaba ahí en ese espíritu de Samuel, pero él no fue el que vino. ¿Quién vino? Realmente fue la personalidad de ella, pero una personalidad de regia. Obviamente que lo que vibraba eran las virtudes en esa personalidad energética. Y por ende, él habló como hablaría Samuel. Ahora bien, las personalidades del mundo son, como le digo yo, cargas de efectos. Conozco un caso de una muchacha que se puso a fregar con la tal Oveja por allá en la ciudad de Cali, y le llegó la personalidad de un sicario de la ciudad de Medellín. Y como dicen popularmente, la cogió de parche. Le dijo, bueno, necesito que me haga tales vueltas. Vaya y le dice a mi mamá tal cosa, vaya y le dice a esta otra, vaya, me hace tal vuelta. Y si no le hacía esas vueltas, le pegaba qué tormentaciones y le hacía un mundo de cosas, le hacía a esa mujer la vida imposible. ¿Qué tocó hacer? Nos buscó, pues en ese caso no fue a mí tanto, sino a unas personas que son de las nuestras y saben qué hacer para poder alejar esa personalidad. De ese talante va viendo. Tuve una sobrina por allá cuando estaba estudiando en el último grado del bachillerato, que como que no eran buenas para el estudio, o no sé, no tenían la confianza en ellas. Buenas sí pueden haber sido. Y por ese entonces llevaba poco de muerto un cantante colombiano llamado Rafael Orozco, muy famoso aquí en Colombia. Ignoro si en otras latitudes también lo hayan conocido, pero aquí sí era muy conocido. Un cantante vallenato, lo habían asesinado el 12 de junio de 1992. Y lo invocaron para preguntarle por los exámenes, qué puntos iban a salir en los exámenes de física. Muchachas locas ahí. En ese momento, la personalidad de Rafael Orozco, la personalidad
les dijo con la ubija: niñas, no jueguen con eso, es muy peligroso. Y estas muchachas contumaces siguieron invocando y se trajeron un espíritu todo horrible que se metía en la una, salía de esa y se metía en la otra, y eso les produjo trances, tiradas al piso y cosas de esas. Estas cosas, mi Magnus, el maestro José de Arimatea, en ese entonces le tocó hacerle una labor a la sobrina para quitarle esas vainas. De ese talante son las cosas. Por lo regular, en las sesiones esas de cristianos, de tanto pronunciar la palabra amén y de tanto orar gritando, causan una ruptura en los antíada unas astasas, y lo que entran ahí son habichuchos, son personalidades de desencarnados y son algunos espíritus nauseabundos o unos demonios, algunas veces irredentos, lo que entran en esos cuerpos. Y ellos dicen estúpidamente que es el Espíritu Santo. Caen personas tirando babasa al piso. ¿Y qué fue? No, le entró el Espíritu Santo. Uno no sabe si reírse o llorar de la tristeza de ver eso, cómo la humanidad está tan vilmente engañada. Pues bien, ¿cuál es el propósito, mis queridos y apreciados hermagdus? Ya que entienden que la personalidad es el canciller, o sea, es el punto de comunicación, entonces aquí en un lado tenemos los seres, lo que somos realmente, lo que somos nosotros: demonio, maestro, dragón, alma, que se quiere manifestar al mundo a través de ¿qué? De la personalidad, es el canciller. Entonces el canciller nos conecta con el mundo y a su vez trae la información del mundo. Entonces, muy bien. ¿Qué nos manda el mundo? ¿Qué recibimos del mundo? Impresiones. Impresiones son las que recibimos del mundo. ¿Y qué transmitimos al mundo? Lo que somos, nuestros. Y el mundo recibirá, pues cada uno con su personalidad, recibirá las impresiones de las acciones que nosotros hacemos. Por eso esa personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. ¿Ven? Algunos de vuestras mercedes tienen personalidades que todavía están vivas, o sea, todavía no se han desintegrado del todo, pero ya están en un proceso de desintegración, lo mismo que yo, y tienen varias, de varias existencias. ¿Ven cómo es? Pero, por ende, las personalidades, no hay que rendirle culto a las personalidades. Por eso a mí me duele el estómago cuando dicen, aquí en el Tao se usa mucho la palabra venerable. Hay que entender qué significa la palabra venerable. Las personas dicen, repiten la palabra venerable sin saber qué es eso. Venerable es una persona, es un ser en el cual es fuente de energía de Dios y que uno pudiera, al entrar esa energía en nos, adquirir las energías de ese ser. Por ejemplo, si nos decimos venerable maestro Samael Coat Bator Beor, es una energía de Samael que entra dentro de nos, que quisiéramos que estuviéramos nos, ser bodhisattvas de ese ser. Eso es venerable. Si decimos venerable maestra Nahuáltaba,
es la energía de Nahuáltaba, que es una representación de Dios, que tiene una gran sabiduría y unas habilidades en el cosmos. Presta una funcel. Pero nunca decimos venerable Astrid Pérez. ¿Por qué? Porque esa está impregnada de los defectos, principalmente. Ahí es de una energía que es mortal y que principalmente está llena de los defectos de las personas. Por eso, absténganse de decirle venerable a las personalidades. Puede decir respetable, o reverendo, o reverenda, o respetable, o apreciable, pero no venerable. Aprendan a hablar, aprendamos a hablar, a decir las cosas como son. Muy bien, entonces aquí en este preámbulo ya vamos viendo cómo, qué es lo que somos exactamente. Vuelvo a decirlo de nuevo. Somos el demonio, somos el dragón, el maestro y esa alma humana que está luchando para unirlos a todos, o el embrión de alma. Claro que si ya se tiene un Mahatma, uy, qué ganancia, amigo. Entonces, para unir esos seres y poderlos levantar, ¿cómo nos comunicamos con el exterior? Así no solamente en el cuerpo físico, físicamente a través de los sentidos, pero energéticamente es a través de esa personalidad que tiene 5, por decirlo así, centros de entrada, que son los 5 cilindros de esa máquina humana. El centro intelectual o mental, centro instintivo, centro emocional, centro intelectual, centro mental, pero intelectual o mental, centro motriz, centro emocional, centro instintivo y centro sexual. Entonces, por ahí nos comunicamos. Llegan las emociones, las impresiones, y esas impresiones las digerimos nosotros. Esa es nuestra secretaria, nuestro ser receptivo. Ahí aparece un primer punto muy importante. La importancia de que esa secretaria llamada, o ese canciller, o esa canciller llamada personalidad, pues reciba los mensajes lo más objetivos posibles, cosa que no es así. ¿Por qué no es así? Porque la energía que está impregnada de ellas principalmente en el mundo son los defectos. Llámese Petindrak, llámense Joes, llámese Clifos. Es lo que está configurando esa personalidad. En la medida que vamos a ir transformando esas personalidades, pues nos tendremos la personalidad regia, iremos convirtiéndola en personalidad regia como la de Samuel, que esa sí era objetiva, no estaba subjetivizada. Bueno, como esto es una clase, antes de continuar, para empezar a explicar cómo se le digieren las impresiones, cómo es el cómo, vamos a ver si hasta ahí me han entendido. Adelante, creo que hay una manita, Nahuáltaba, que hay manitas levantadas. Adelante, por favor, ordenarlo. Sí, venerable maestra Guaraldacia, muy buen día, su merced. Tenía la manita levantada primero. ¿Desea decir algo? Adelante. Bueno, si de pronto no está cerca, adelante, venerable maestra Taibite.
Adelante, maestra Taibitea. y creo que tampoco. Entonces, adelante, venerable Fukigense. Muy buen día para todos, un saludo Muy especial, buen día. maestro Edón, mi querida Queretín. Buen Maestro, día. una pregunta, ¿qué diferencia hay entre decir, cuando se dice venerable no viene de veneración? Entonces, ¿cómo hacemos para realmente marcar una diferencia clara y consciente entre lo que es veneración e idolatría? Porque creo que se puede caer en eso, pero con lo que usted nos hace ese entendimiento, pues nos da en alguna medida una claridad, pero Claro, me parece. mi querido Fukigensi, mira, estás tocando el punto que estamos tocando. Mira, hay dos palabras que tienden a confundirse. Maestro, ¿venerable viene de veneración o no? O sea, aclárame eso. Sí, señor. Pero hay que entender qué es veneración. Y hay otra, ya voy para allá. Las dos palabras que tienden a confundirse son adoración y veneración. No son lo mismo. No son lo mismo. Al único que se adora es al Dios vivo, al íntimo, al supremo, supremo. ¿Ya? Eso es adoración. ¿Qué es veneración? Mire, en las clases del viernes estamos hablando de la admiracel suprema. ¿Qué es admirar? Bueno, aquí me toca con plastilina para explicarlo. Vamos a preguntarle, Fukigensi, ¿qué significa para su merced admirar? Antes de hablar de venerar, ¿qué significa admirar? Adelante. Para mí es resaltar, reconocer, apreciar, valorar. Valorar. Eh, Inclusive para mí, eso desde la cultura samurái que me enseñaron de niño, para mí me decían que la mejor forma de vivir una vida honorable es honrar la vida comportándose con la mayor excelencia posible para agradar a los dioses. Entonces, si yo admiro algo en el otro, es que le reconozco algo valioso, algo que yo quisiera para mí. Entonces, Es correcto. es el sentimiento contrario a la envidia. O sea, siempre dicen, Correcto. la mayoría de la Está gente envidia a dándolo. los ricos cuando hay que admirar es a los ricos. Por ejemplo, Sí, ese tema de admiración, de veneración, lo vamos a tocar, si Dios nos concede eso, en los viernes, en lo que estamos hablando del amor consciente. Claro que es tema que se cruza con el cambio interior. Pero bueno, sí, tú has tocado el punto preciso. Algo en el cual uno admira y que uno quisiera imitar. La palabra se llama imitar. Imitar. Por ejemplo, un músico, tan. Quiere uno imitarlo. Ahora bien, observen lo que dice la persona, lo que dice el mundo, el ídolo de las multitudes. Llega, tomen alguien que sea ídolo, un futbolista que es ídolo, un Maradona, o ahora el Messi, creo que es que se llama el personaje. Ídolo. Desglosemos, ¿qué significa ídolo ahí? Explíquemelo en sus palabras, mi querido Fukigensi. maestro, pues ahí no hay una admiración, lo colocan en un pedestal y prácticamente si
¿sí? Lo idolatran, como dice, por eso es ídolo. O sea, realmente no hay una admiración para ver yo qué puedo emular de su vida, de sus hábitos, de sus costumbres, de sus cualidades, sino es, lo colocan ahí como se convierte A la como altura de una divinidad, en un Dios con minúsculas, ¿sí? al cual se le piden milagros, se le piden cosas, ¿me entiendes? Lo Sí, ponen por a ejemplo, otro nivel. maestro, ahorita hay muchos ídolos para los muchachos y me da mucha tristeza, yo que laboro mucho con muchachos, los referentes son, por ejemplo, no sé, influencers que en últimas y terminan influenciándolos. Hay unos que llaman la liendra, otros los cantantes de reggaetón y todo eso, y los muchachos prácticamente, yo no sé, Hay una, ahí se combina o se entrevera un poco porque ellos terminan copiando lo que ellos hacen en es muchas cosas. correcto. Ahí Ahí llegamos qué al sería, punto. maestro. Ahí sería admiración. Esa es una mala veneración. Ah, ok. Esa es una mala veneración. Entonces, Por lo si ellos se regular, eso es tatúan, si los ídolos se tatúan, ellos también se tatúan. Si se correcto. ponen Esa, piercing y todo esa es eso. una forma, es la mala veneración. Esa sí es una veneración de idolatría. ¿Me entiendes? Ya vamos entendiéndonos. Esa es la forma de la mala veneración. Los demonios no son venerables, son abominables. Ya la palabra contraria a venerable se llama abominable. O sea, uno rechaza esas cosas. Entonces, para ellos están venerando en una mala veneración, una veneración idolátrica, porque están captando, están buscando, como tú lo estás diciendo, que así es, imitar, traer la energía de esos demonios a su vida e introyectarla dentro de su vida. ¿Sí es claro hasta ahí? Muy bien. ¿Qué es una persona? ¿Qué es alguien venerable? ¿Quién es venerable? Por ejemplo, la energía Samael no es ponerle velas, no es hacer lo que hacen con los ídolos o con las... No, es que esa energía viva en nos. Por ejemplo, ¿qué es Samael? Samael es el deseo de Dios. Entre más nos samaelicemos, pues más deseo de Dios y más obedientes a Dios seremos. Si es claro, Fukigensi, ¿está ahí? Vamos a ir entendiendo la Sí, diferencia. maestro. O sea, lo que siempre es entender qué es la energía para uno saber. Por ejemplo, yo siempre cito la energía Samael como el deseo ferviente de hacer lo que es agradable a Dios y lo que edifica mi alma. Para mí es claro esa parte. Sí, mire, Sí, yo de alguna cosa que yo aprendí cuando caminé al pie del maestro Sam Kellyon, al maestro Kellyon, yo no le perdía paso. Todo lo que hacía él, cada movimiento, cada gesto, cada acción. Y entonces sentí la energía de Kellyon. Yo al comienzo de esto, que no tenía cimbres, yo el cimbre, así el cimbre de maestro, me demoré 7 aliocrones para recibirlo. En todo eso yo lo que era, invocaba la energía Kellyon, la energía, y yo buscaba lo que explicamos en la clase anterior del actor sublime, sentir esa presencia de ese ser, y yo buscaba esa energía, keliumnizarme, samalizarme, pero en ese entonces más era más keliumnizarme. Y hay momentos y me pasaron cosas muy curiosas. Y llegaba, hubo una serie de conferencias, clases que yo enseñé algunas cosas que me preguntaron en público y yo, Sor Libre, al otro día el maestro Kellyon, sin él aparentemente haber oído lo que yo había explicado, él estaba explicando lo mismo. O sea que de alguna forma no me conecté con la energía de él para enseñar lo que él estaba diciendo, lo que él estaba explicando.
Eso es para su mercedes igualito. Eso no es solamente para mí, es para todos su mercedes, para todos nos. En la medida, eso es lo que significa venerable, para que entendamos qué es venerable. Para el mundo es la mala veneración, que es una veneración idolátrica. Tú mismo lo has dicho. Ellos buscan imitar los mismos tatuajes, los mismos caminados, las mismas malas costumbres de esos ídolos que ellos tienen. La liendra, bueno, toda esa basura de cosas. ¿Ya? Eso es una mala veneración. Entonces, mi ser con los maestros, más que todo, es la energía de ellos, la energía en el actuar, en el sentir. Es lo que llamamos el actor sublime para poder crear el centro de luz permanente. Eso es venerable. Eso se llama venerable. Las energías, las personalidades no son venerables. ¿Vamos entendiéndonos? Vamos entendiéndonos claramente. Yo con los maestros aprendí a diferenciar la personalidad de la energía magistral y ellos claramente lo decían una y muchas veces: no nos sigan a nosotros, haga en carne y sangre esta doctrina. ¿Ven? Maestro, con Pablo Escobar pasaba eso, lo que su merced está citando, ¿te acuerdas? En el momento en que él estaba en la cúspide de su reinado. Con Pablo Escobar hay mucha gente que lo idolatra, inclusive en este momento con el expresidente Uribe, también hay unas personas que tienen una veneración visceral, Idolátrica. independientemente de que se Exactamente. Eso es destapen las ollas veneración podridas. idolátrica. ¿Va quedando claro? Eso entonces es eso para que vayamos entendiendo. Sí, señor. La energía del ser, que es un principio de Dios, es venerable. Ya el que es demonio no es venerable. No es venerable. No lo es. El demonio no es venerable. Es más, algunos demonios son abominables. Todo lo que es el demonio, los demonios irredentos son abominables. O sea, hacer el rechazo a todo eso. En los demonios que aún siendo redimibles, pero todavía están en guerra contra Dios, rebelados completamente, pudiéramos decir que son abominables. No son venerables. Entonces, habiendo esto hecha esta claridad, ¿ya le queda más claro, mi querido y apreciado, muy apreciado Fuiquigensi? ¿Cómo le queda claro? Maestro, sí, más clarito, su merced es un excelente pedagogo. Grandito maestro, sí. Gratísima, mi Dios le chinito. bendiga. Entonces, Mahatma Taibitea, la oigo a su merced. Adelante. Buen día, buen dinero, muy buena salud para todos, venerable, y para vuestra merced, maestro de Don Dagón. Bueno, yo entiendo de que cuando uno no tiene la doctrina, crea genes de infras, cuando uno es del mundo. Cuando ya uno empieza a practicar la doctrina, empieza a crear alma a través de los genes. Bueno, tenemos los genes transitorios, los genes infra y los genes transitorios, y esos genes transitorios. Una claridad chiquita ahí. Sí, diga. Realmente tenemos, en principio, dos tipos de genes. Genes transitorios, que son los que nacen en el tiempo y mueren en el tiempo. Esos son los que permanentemente estamos formando. Ahora bien, que nos dan una carguita cuando tenemos la fortuna y la dicha de activarnos seres. Esos son genes sublimes, esos son sempiternos. Sempiternos. Entonces, en la medida, si nos estamos conectados en ese centro de luz permanente, bueno, listo.
Tenemos genes transitorios y genes sublimes. Sublimes. En las criaturas común y corriente del mundo, que no hacen nada por buscar a Dios, esos genes sublimes están inhibidos, están en estado, digamos, de recesión. Entonces, ¿qué es lo que más se muestra en la genética? Los defectos, la parte egoica, la parte de rebelión hacia Dios. Entonces, esos genes transitorios se forman como genes infra, genes llenos de conductas que no son de agrado de Dios y van creando las malas recurrencias. Cuando empezamos a buscar por todos los mecanismos de que sean los genes sublimes los que actúen en nuestra vida, entonces los genes que vayan naciendo, esos genes transitorios que nacen, ya empiezan a ser genes sublimados, ¿ya? Sublimados, ¿ya? Bien, maestro. Entonces, Entonces, sí, ya queda más nosotros, claro, Daivitea. sí, eso lo tengo bien claro, maestro. Sí, con los genes sublimes uno va creando el alma humana. El alma humana se va engrandeciendo y la convertimos en alma divina. Pero nos hablaba de las personalidades, que una está al servicio de los defectos y la otra que es como un instrucierto que o sirve a los defectos o sirve a Dios. Y cuando Hoy uno hay que sabe, hacer una claridad, hay que hacer una claridad. No es que tengamos dos personalidades, no, es no, la sí, misma, sí, lo entiendo, que que una tenemos que ir personalidad, transformándola. sí, la tenemos que ir transformando en una personalidad diferente, como la de Regia. los maestros, regia. Entonces, es como la personalidad, su merced decía, como un canciller de la República y es el que se comunica con los demás países. Lo mismo es la personalidad en nos. O nos comunicamos con los defectos de los demás o nos comunicamos o son los defectos en nos que se comunican o es el ser de uno que se comunica. Entonces, nosotros tenemos en los 5 centros de la máquina humana, que por ahí entran eh, esas personalidades No, esas y impresiones. las impresiones, ¿verdad? Y por eso tenemos que crear un centro de luz permanente, que sean los seres en nos, ir fortificando nuestros seres interiores a medida que el alma se va desarrollando en nos, los seres se van engrandeciendo, igual que el maestro, igual que el dragón, y vámonos cambiando esa personalidad, digamos, negativa en una personalidad positiva o en una personalidad regia. Entonces, y ahí es cuando decimos que vamos creando el centro de luz permanente, que serían los seres en nos que se boquifiesten, se manifiesten en uno. Y ese es el gran eh, objetivo de la labor que tenemos que hacer para lograr que sean nuestros seres que se manifiesten en nosotros. Eso es lo que yo he entendido hasta aquí Sí, maestro. va muy bien. Y que lo importante es el deseo de unirnos con Dios, porque la energía de Samael es el deseo en uno y tenemos que encarnar el deseo y tenemos que encarnar a Samael y al maestro Kelly y a nuestros seres, que ese es el objetivo principal de llegar hasta lograr ese objetivo, ¿verdad? Y lo importante que nos está diciendo su merced es crear ese actor sublime en nos, ¿verdad? Crearlo dentro de nos, el actor sublime, que es el estado de Dios en nos. Eso es lo que yo he entendido, maestro, y por eso su merced nos dejó una práctica con los 40 minutos, ¿verdad? Para lograr que esa luz entre en nos y así pues que sean nuestros seres los que
lo que se manifiesten en nos. Eso es lo Muy que he bien. entendido, maestro. Gracias. Muy bien, esa práctica de la entrada del amanecer es algo grandioso, grandioso, grandioso. Es Así es. grandioso. Sí, maestro, eso es lo que he logrado yo entender. Y bueno, lo Muy bien. demás, pues, los defectos que sean del dragón, los yoes, del alma, que pues son nombres o simbres, ¿verdad? Los petindrá y los glifos, que son los que tenemos que lograr Sí, transformar, listo. ¿verdad? Ah, pues sí, maestro, eso es lo que Recordemos, entendí. los clifos son del demonio y Los aún del maestro pueden tener clifos. El Petindrak es el del dragón. del dragón, sí. Y los yoes que son del alma, que Sí, vamos a ir correcto. transformando. Gracias. Eso es lo que forma el ego, lo que llaman el ego. Muy bien, muy bien. O sea Gratísimo, que maestro. casi que la personalidad está hecha de energía egoica en la humanidad. Hasta ahí vamos. Entonces, obviamente, ahí hay un problemita que hay que resolver. Y es que entonces la secretaria, o sea, la canciller, la que recibe la información, ya tiene un juicio subjetivo, porque la reciben, son como con cristales que ve la realidad distorsionada. Si alguien tiene un espejo verde, unos lentes verdes, todo lo ve verde. Si alguien lo tiene oscuro, todo lo ve oscuro. Ese es un inconveniente a resolver y de eso es lo que vamos a hablar aquí también en estas clases. ¿Cómo hacer para irnos quitando esos cristales y ver las realidades de lo que son? Hoy se habla mucho que salir de la Matrix para arriba y salir de la Matrix para abajo y todo eso. Eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Muy bien. Gratísima maestra Mahatma Teibitea. ¿Quién sigue? Nahualtaba. Adelante. Uy. A ver si la maestra Guaraldacia desea decir algo. También había otro ser, pero ha bajado la manita. Jenny. Guaraldacia o Jenny. Adelante, Jenny. Entonces. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud. Le habla Merefla. Ay, Pues maestro, Merefla, ¿cómo estás, mi chinita? Adelante. excelente maestro, gratísimas. Maestro, es que pues hasta donde yo le entendí, aunque me conecté un poco tarde, yo le entendí que cuando uno le llega la impresión, un ejemplo, le dijeron algo feo y llegue como que pasa esa energía por la personalidad y la personalidad empieza a argumentar, pues háblele más feo, pues oféndalo, ¿sí? O sea, son justificaciones. Entonces llega ese cierto que emocionalmente uno toma la decisión de qué hace, o lo digiere o responde de la peor forma. Entonces, La- maestro, en ese orden de ideas, pues yo sí tengo una pregunta y es, no entiendo o no tengo muy clara la diferencia, aunque su merced lo ha ido mencionando, pero pues todavía no muy bien, entre qué es el ego, la personalidad, agregado psicológico y cómo combatir eso, maestro. Bien, es que de eso se trata este Seminacuarios, de cómo transformarlos. Solo que primero, antes de empezar a hablar de la digestión de impresiones, que todavía no hemos empezado, es importante entender cómo es el mecanismo. Mire, la persona, digamos que, ¿de qué está hecha la personalidad? Si no existieran los egos, estaría configurada de la energía de los seres, o sea, de la energía de las virtudes. Las virtudes, ahí estuviera hecho eso. Entonces todo entraría directo hacia el ser. Prácticamente el ser se comunicaría directamente, porque la personalidad es una extensión más del ser energética. Pero la personalidad en la gente común y corriente,
usualmente, ¿de qué está hecha? De la manifestación del ego o los defectos. O sea, voy a explicar de nuevo por qué la gentecita me entra tarde y a una clase se empieza a la hora, no después. Miren, vamos a imaginar lo siguiente. Imagínense una esencia o algo enfrascado, como una especie, como un vaporcito, bueno, imagínense algo, pero metido enfrascado en algo. O sea, ¿cómo les explico para que me entiendan? Bueno, imagínense a Superman. Voy a recordar algo que veía de niño cuando estaba chiquito. A ese Superman que es súper fuerte, pero metido en una cápsula en ese entonces él llamaba Kryptonita, que lo tenía ahí preso y no lo dejaba salir. Hasta ahí me van entendiendo. Pues bien, ese ser, entonces, si es el alma, ese Superman, la cápsula de Kryptonita se llama el ego, que es una sumatoria de yoes. Ahí está prisionero. Si es el demonio, se llama Clifos, esa cápsula que lo tiene prisionero. Si es el maestro, puede también, claro que es mucho más chiquita, pero todavía puede tener una capa y hay que romperle también a ese nivel. Si es el dragón, es una capa y se llama Petindrak. Es la que petrifica el dragón, la que lo petrifica. Ahora, esas capas son vivas, son entidades energéticas vivas, los defectos. Entonces, la radiación, la emanación de la energía de esos defectos, más la energía de los seres, es la que forma la personalidad. Pero por lo regular, en las criaturas de la Tierra, tiene más fuerza la energía del defecto. Entonces, los defectos, realmente la energía que emana de ese Petindrak, de esos defectos, y va formando esa personalidad. Claro que también las virtudes que pueda tener la criatura también forma de la personalidad, solamente que está más llena de defectos. Entonces, hasta ahí me va entendiendo, a ver qué ha entendido hasta ahí, entonces, lo que es esto. Sí, maestro, sí le he ido entendiendo ya un poco mejor. Bueno, no me gusta que sea mejor un poco, sino que sea completo. Entonces, ¿qué te faltaría? Bueno, vamos a otra. Entonces, ahí, esto sería lo que es la personalidad como tal. Entonces, el problema de la personalidad es que las impresiones, cuando llegan, pues llegan y ella les hace la interpretación de acuerdo a la forma egoica que ella tenga. Vuelvo y digo. Y eso es lo que pasa para adentro. Una impresión llena de una interpretación errónea, la mayor de las veces, o petrificada. Le pongo un ejemplo. Un ejemplo. El Mundial de Fútbol de Brasil 1950, en el que ganó Uruguay, le ganó a Brasil en el Maracaná. Esa impresión, ¿cuál fue el hecho? Dos equipos jugando fútbol y el uno le ganó al otro esa mundial que ya todos los otros daban por hecho que era Brasil el que iba a ser campeón. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó? Resulta y sucede que los brasileros recibieron esa impresión excesivamente fuerte. Hubo 6 suicidios en el estadio, 6 suicidios. ¿Cómo entró la impresión en ellos? Ahí van preguntándose. En el otro lado, en el del Uruguay, pues la alegría fue totalmente desbordante. Mire que en el uno tristeza, en el otro alegría, pero fue el mismo hecho. Ahora le pregunto, ¿cómo entraría esa impresión en un maestro de luz que no tiene eso objetivo? Estaría mirando de pronto la acción, la actividad del demonio Algol, cómo influía en las criaturas, qué pasaba en la psiquis de ellos, todos los fluidos energéticos para un lado y para otro. ¿Van entendiendo? Sí, señor. Ahora voy a mostrarles otro hecho de mi vida, mi vida. 40 años atrás, cuando yo todavía no era estas doctrinas, a mí me gustaba mucho oír las canciones de Rocío Dúrcal. ¿Cómo entraba a través de la personalidad la impresión de esa música? Uno se identificaba y... Ay, ay, ay. Fue un placer conocerte. Bueno, un pocotón de cosas de esas. Pasado el tiempo, un día, pues la volví a oír. Las mismas canciones. Pero ya muchas cosas habían cambiado en mí. Ya con los oídos del maestro. ¿Qué vi? Fue unos lazos que salían con esa música y amarraban a las personas a los abismos, de esa misma música, a la misma señora. Incluso las mismas grabaciones, solamente que estaba oyéndolas en otro tiempo y con otros oídos, con los mismos físicos, pero ya no con, ya habían pasado cosas en mi interior. Y yo veía eran líneas que amarraban a esas criaturas, a las quienes se identificaban con esa canción, con esas cantares o canciones, a infiernos agárticos, infiernos de celos, infiernos pasionales, infiernos de dolores emocionales, porque los lagarti no es uno solo, sino todo un conjunto de infiernitos asociados, y cómo las almas se encadenaban a esos lugares. Hay una canción por ahí que se llama El Suicida, de Johnny Albino. Esa canción es impresionante. Y con esa canción muchos se mataron, se suicidaron. Y se llama así El Suicida, Johnny Albino. ¿Cómo la oyeron los que se suicidaron? Crearon una identificación, una resonancia malsana con esa canción. La música de despecho entra en resonancia con la llaguita que cada uno tenga y le potencializa eso. El que oiga estas otras cosas desde otro punto de vista, pues las va a ver diferentes. Pero es la misma canción. Pero la impresión llega de acuerdo a la personalidad que esa criatura tenga. Solo quien tenga una personalidad de regia, sin esos cristales, va a ver las cosas tal como son, porque no las va a ver con cristales de ninguna especie, sino tal como son. Es claro, vamos entendiéndonos un poquitico mejor. ¿Qué es personalidad? Es una mala secretaria, mientras sea una personalidad fabricada por los defectos. Entonces, dentro de la didáctica que vamos a entregarles a vuestras mercedes para el cambio interior,
Ya entregamos la primera, que es que Ayata y Vitea nos estuvo recordando, que es traer buscar el centro de luz permanente todo el tiempo para que sea el que dirija nuestro carro. Pero las impresiones, cuando llegan, hay un choque consciente, porque si no, o sea, tenemos que hacer algo distinto a lo que usualmente la gente hace. Hay que hacer digerir la impresión en el momento, en el instante en que entra, hay que hacerle una digestión. Eso se llama primer choque consciente. Y la técnica se llama el Tao, para que aplicarlo en los 5 centros por donde entran las impresiones: centro intelectual, centro motriz, centro emocional, centro instintivo y centro sexual. Hay que hacerle digestión ahí. Ahora bien, también, como hay impresiones de toda nuestra vida, hay que hacerle la digestión a esas impresiones que ya fueron, o incluso una que no logramos digerir bien, hay que volverlas, hay que digerirles. Ese se llama segundo choque consciente. Ese es el segundo choque consciente que yo quiero enseñarles a sus mercedes para tratar eso. Y el tercer choque consciente es la transformación en sí de ese defecto en una virtud. Yo quiero enseñarles, así como con plastilina, esa metodología para que la apliquen a vuestra existencia. De eso se trata este seminacuarios que estamos llevando a efecto estos lunes. El segundo choque consciente es, por ejemplo, ya es laborar más profundo, ya que tenemos que acceder a nuestro subconsciente, a esa parte que está ya en la profundidad, donde los niveles de inconsciencia están mucho más arraigados. Ya a su momento le hablaremos. En la técnica que yo voy a buscar a entregarles a sus mercedes es un manejo para el primer choque consciente, aplicar el Tao ahí, y se les va a explicar cómo es el Tao. No es reprimir, no es permitir, es transformar. Y lo vamos a hacer. En el segundo choque consciente, espero poderles entregar una didáctica de llevar luz y de reescribir en las recurrencias del pasado, y para volver a que nuestro futuro sea la recurrencia que escribimos, no la que reescribimos, la nueva, no la que cuando se cometieron errores se escribió. Hay que entender algo, mis queridos y apreciados y amados hermanos. Las lecciones, el karma, hay que aprender a verlo no como castigo, sino como un conjunto de lecciones que hay que aprender. Cuando se logra meter a comprender por qué pasan las cosas, logramos superar. Pasó el año, como el estudiante que pasa el año. Si no se aprende, la lección nos la repetirán una y otra y otra y otra vez. Y así por los siglos. Uno ve recurrencias como estas. En una vida A mata a B. En la otra B mata a A. Y en la siguiente B, A vuelve a matar a B, y así siguen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se logre entender esa lección y se supere. Se logre superar. Las parejas igual. Son parejas que ni contigo ni sin ti tienen ni males remedios, como dice la canción. Te odio y te quiero al tiempo. Y son karmáticas en un alto porcentaje.
¿Hasta cuándo? Hasta que aprendan la lección. Si no, ahí seguirán repitiendo una y otra y otra y otra vez, hasta que se logre superar. Eso es lo que quiero explicarles a sus mercedes, las técnicas, mis amores, mis niños, para que aprendamos a reescribir las nuevas recurrencias, las que son agradables a Dios y salir de ese estilo. ¿Ya? Es lo que vamos o esperamos, si Dios nos lo concede, poder entregarles a sus mercedes en esta didáctica del cambio interior. ¿Es claro? Bueno, Nahual Taba. Adelante, quienes tienen la manita levantada y quieren preguntar. Sí, mi querido maestro, tenemos 2 manitas levantadas y también tenemos escritos en el chat. Empiece con los escritos. Muy bien. Nos dice, bueno, venerable maestra Guaraldace, si puede abrir el fono. Por acá nos escribió algo sobre ídolo y el significado. Si gusta, abra su fono, su merced. Bueno, como que tiene alguna complicación, pero bueno, acá nos estaba Aló. explicando la maestra. Ah, listo, Hola. adelante. Licencia, sí, es que no me podía conectar. Yo había escrito hace un momento en el chat de la clase que ídolo lo podemos interpretar si lo separamos en sílabas y lo leemos de atrás hacia adelante, lo doy y luego de adelante, de izquierda a derecha, lo doy y do. Qué bonita forma de poder entregar a su vez la doctrina, porque quizás estos conocimientos que vemos aquí son bastante, muy importantes y profundos, pues, pero que si nosotros de alguna forma podemos llegar con esa formacela a las personas, entonces vemos que hay ídolos en muchos sitios. El tatuaje, el pintarse el cabello, la moda, las formas de celebrar fiestas. Claro está, todo aquello sin ir a decirle a la gente, no lo haga así, lo está haciendo mal, sin juzgar, pero sí ver, darle esa otra parte de lo que significa poder admirar aquello que es digno de seguir, que beneficia el espíritu y el alma. Es también una bonita forma de poder entregar la enseñanza. Gratísimas, maestro, por toda su labor y a la venerable Queretín, a todos los seres presentes, y que sepamos que somos soldados en esta vida para poder servir de instruciertos de mejorar la vida de otras personas, de otros seres. Gratísimas. A vuestra merced. ¿Quién sigue? Bueno, por acá nos dice Omaira del Carmen. Muy buen día, venerable ser Albasto. Quiero entrar, pero no he podido. Que sea, por favor, ayudar. Pues no sé si se refiere a otro ser que quiera ingresar, pero bueno, todo el que ha aparecido acá se le ha dado el ingreso. Nos dice, nos da un número. Es que me imagino que un ser que quiera ser agregado al grupo. Bueno. Pero mientras tanto puede enviarle su merced a su chat el link de la clase, por si de pronto es un ser nuevo. Entonces nos vamos a ir con las manitas levantadas. Miriam Díaz, muy buen día, su merced, adelante. Muy buen día, maestra, gratísimas, maestro, también por la oportunidad que nos das. Muy buen día para todos los seres en el grupo. Creo que todavía estoy confundida, maestro, y quiero que
por favor, me aclare si es sí o no. ¿Dónde está la confusión? Adelante. Entiendo que la impresión se tiene sobre otra persona, ¿cierto? Puede ser un ser de luz o puede ser una persona común y corriente y asumimos algunos hábitos de ellos o queremos ser semejantes a ellos en aquello que nos gusta, ¿cierto? O que nos agrada. Perdón, ¿de qué estás hablando? ¿Estamos hablando de impresiones o estamos hablando de veneraciones y de idolatría? ¿De qué estás hablando? En la impresión, asumimos son hábitos o algo de las personalidades de otros o la impresión. No, espere. Mire, son hechos que ocurren. Un hecho lo reciben de diferentes formas una persona. La forma como recibe la impresión cada quien lo recibe la personalidad. Pero la impresión es lo que la persona recibe. Pero pueden ser diferentes impresiones del mismo hecho. ¿Ya? El hecho es el mismo. Pero la impresión es diferente dependiendo de cada criatura. La impresión es la forma como entra cada criatura. Es la interpretación que se hace del hecho. ¿Ya? Muy bien, clarísimo, maestro, gratísimas. Sí, entonces eso es muy importante que se entienda. Hay un ejemplo que lo he puesto muchas veces en estos escenarios, pero lo vuelvo a poner para que me entiendan. La señora esa que entra así, que está en una sala ahí, el esposo, edad 45 años, la esposa, edad 42, una hijita de edad 17, otro muchachito de edad 12. Y entra ahí alguien a visitarla, ¿no? Con un traje bien apretado, con un escote que casi se le salen los melones. Y entonces el tipo, cuando la ve, dice, uy, qué vieja tan buena, y comienza y va pensando, y ya la empelota, ya la codició. ¿Cómo entra la impresión en él? Una impresión de lujuria. La esposa, la del tipo, es, ay, tan tonta, tan boba, y se cree lo superior, ay, no, ay, ñan. ¿Cuál es la impresión que le llega a ella? ¿Quién es el que está manejando ahí esa personalidad para recibir la impresión? La envidia. La muchacha también en su cabeza dice, ay, tan señora, qué señora tan elegante, tan bonita, voy a pedirle que me enseñe a vestirme como ella lo hace. ¿Cuál es el filtro que ella tiene? La vanidad. Y el peladito dice, uy, ¿qué es esta vieja? Yo le saco plata para conseguirme la patineta. ¿Qué la está moviendo? La codicia. La avaricia, ¿sí? Y mire que la personalidad es una. El hecho es el mismo. Una señora que entra a esa sala. Pero cada uno tuvo una impresión diferente. ¿De qué? Dependiendo de los filtros de los con el que está en ese momento moviéndose esa persona. ¿Quién recibió la impresión? La personalidad y la transmite para adentro. Ese es el que recibe la personalidad, la que recibe eso. Por eso la labor que vamos a hacer es tratando en la personalidad para ir cambiando los defectos desde adentro. O sea, tenemos que aprender a tener un buen canciller para poder transmitir lo que debe ser. ¿Ya te queda más claro? Adelante. Sí, señor maestro, gratísimas. Mucho mejor. Muy bien. Nahual Taba, ¿quién sigue?
Mire, Muy quiero, buen ya día, que venerable antes de maestro. seguir, Gracias. espera un momentito. Mira, esto de toda la pregunta que tú haces es tan importante, pero tan importante, porque todos los traumas que se tienen las gentes es el resultado de una mala interpretación de los hechos, una malísima interpretación de los hechos. Todo ese resultado. Todo el mundo tiende a victimizarse y un hecho no necesariamente es una victimización, son cosas que ocurren. Pongo un ejemplo, un niño que a los 4 meses la mamá le tocó entregárselo a una hermana de ella por amor a ese niño, porque corría peligro su vida, porque había conflictos con el padre y el padre era muy violento y ella por amor a ese niño se lo entregó a la tía, o ya se arrancó ese pedazo de alma para entregárselo a la hermana. Para ella no fue fácil. O sea, es una prueba de supremo amor. Pero el niño, ¿qué sintió? Que la mamá lo había abandonado. Es una mala interpretación. En esa personalidad incipiente que estaba formando él, recibió ese mal mensaje. Mire que la forma fue diferente, pero el niño recibió un mensaje que no era el correcto. Entonces, todo ese mundo de traumas que todos ustedes tienen y que yo tengo, muchos ya los he corregido, pero todavía sé que faltan, son producto de eso, de una mala digestión de las impresiones. Permita Dios yo poderles enseñar técnicas del segundo choque consciente para aprender a digerir todas esas cosas que nos han empachado el alma. Hacia allá, permita Dios que podamos llegar a eso. Permita, Señor, para que vuestras mercedes aprendan a salir de las cárceles emocionales que hasta ahora hemos estado presos. Bien. ¿Cómo le parece, mi querida niña, de lo que estamos diciendo? Estoy preguntándole a quien le acabo de hacer la pregunta. Adelante. Maestro, gratísima, me queda mucho más claro. Estaba confundida en que estábamos imitando personalidades. No mi personalidad al recibir, en la forma de recibir el hecho. Y con el ejemplo que estás dando, pues es muchísimo más claro. Gratísimas, de verdad. Muy bien. Bueno, ahora sí, Nahualtaba, ¿quién sigue? Sí, ahora sí, adelante, la Liz Ruiz. Excelentísimo día, venerable maestro don Dagón y seres de la sala. ¿Cómo están? Venerable maestro, tengo una inquietud. Sé que la personalidad, pues obviamente está formada de todos los egos, pero cuando Dios nos creó, me surge la inquietud, ¿por qué nos dio la personalidad? O sea, ¿por qué permitió, se licenció que a cada La ser humano personalidad se le no regale la es, personalidad? tú ¿O por qué se estabas, crea? porque es necesaria la personalidad. No sé si estabas en clase o no, cuando dijimos que nace en el tiempo y muere en el tiempo. La personalidad, por ejemplo, tú, Tibálsana es un ser que tiene, pues, miles y millones de heliocrones tal vez, pero Lalis Ruiz no tiene más de los años que tienes. Nació cuando tu cuerpo físico nació y cuando desencarnes irá muriendo esa personalidad. Es el vehículo con el cual nos conectamos
con el mundo. ¿Ya? Es ese vehículo con el cual nos conectamos. Creo que todavía no has entendido qué es personalidad. Maestro, sí la entendió lo que pasa, sí ha entendido, o sea, sé que está formada de los egos y que nace en el, bueno, lo que me acabas de decir, pero No cuando fue está formada de los egos. Recibe la vibra, a ver, recibe la energía de lo que estamos hechos. También de las virtudes de la persona. Las personas sí tienen virtudes, pero lo que pasa es que principalmente lo que maneja una persona común y corriente son son los defectos. Entonces, la energía, por lo regular, una persona no la maneja el ser. Entonces, como no la maneja el ser, esa personalidad se va alimentando de los defectos. Pero las emanaciones que tenga de ser, entonces eso también afecta a la personalidad. No es totalmente, cuando tú dices, es que la personalidad está formada de todo, toda la personalidad está formada de los defectos. No es así, tampoco. Es de la vibración de lo que uno es, o la vibracel. Y de eso parte la idea es ir cambiando lo que está formado por defectos para ir energetizando esos defectos y eso se vaya convirtiendo en virtudes. Y una personalidad regia, ya la emanación es la emanación del ser, ya no tiene subjetividades. ¿Es claro? Es decir, maestro, es decir que la personalidad fue creada para, cuando es regia, La personalidad para ayudar. se forma, no es que fue creada así, ¡pum!, apareció ya la personalidad. Se va formando desde el momento Sí. en que se concibió la criatura, se va formando esa personalidad. Entonces, la personalidad se forma para ayudar a expresarse ante el mundo, sea ya en defectos o sea ya en virtudes, para poder expresarse ante el mundo hacia los demás. Es lo que, No solo hacia los demás, hacia todo. Es el conjunto de costumbres, los hábitos, las habilidades, los hábitos, inclusive de las regiones. ¿Ya? ¿Ves? Ok, perfecto. ¿Y cómo hace uno para diferenciar entonces cuando está hablando la personalidad y cuando no está hablando, o sea, un ego más bien, y cuando no está hablando un ego, cuando está hablando un ser? No, tienes una revoltura, pero la berraca. La personalidad es el canciller, entendamos. O sea, lo que somos nosotros nos manifestamos a través de la personalidad. ¿Me entiendes? Sí, señor. Eso es como, te pongo este ejemplo, vas en un carro, ¿y cómo hago para diferenciar si es el carro o es el chofer el que está moviéndose? Respóndame esa pregunta. Voy en un carro. Pues porque veo que el conductor está moviendo las palancas, metiendo Bueno, el entonces es acelerador. el carro, es el chofer a través del carro el que se está moviendo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces no es el carro, pues porque la pregunta tuya sería, ¿y cómo hago para diferenciar si es el carro el que se está moviendo o es el chofer? Bueno, algo así. No, es el chofer a través del carro. Y aquí es igual. Es lo que uno es a través de la personalidad. ¿Queda más claro? Sí, señor. Sí, señor. Gratísimo, maestro. ¿Ves? Muy amable, maestro. Dios me bendiga. Bueno, mira, tranquilos. Es así, las preguntas parecieran como desubicadas, pero pregunten porque es importante que esto lo tengan claro, que les quede como la luz del día para poder avanzar, para poder avanzar. Bien, ¿quién sigue en Nahualtaba? Nahualtaba. Claro que sí. Adelante, Linda Bermeo. Buen día, maestro. Mi nombre es Linda Bermeo. Les saluda desde Cuenca. Bueno,
justo habla de la personalidad. Yo estoy más o menos relacionando esto que usted dice de los sacerdotes católicos que ponen la mano, bueno, en diferentes iglesias, pero por lo general yo lo he visto en la iglesia católica, que ponen las manos y la gente se cae y dice el Espíritu Santo. Entonces, eso sería la personalidad de un sacerdote. Y yo, si es que veo, para mí sería la impresión. O No, 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 yo estoy no, 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 no. confundiendo Hay una eso. confusión ahí berraca. Sí, Volvamos lo que dijimos ahorita, lo que dijimos ahorita le dijimos a Divalsana. Cuando alguien va en un carro y va moviéndose, ¿quién se está moviendo? ¿El carro o el conductor? Dígame. el conductor está A través del carro, moviendo, ¿cierto? a través, sí, el carro. Ah, bueno, entonces de lo que está haciendo ese señor sacerdote es el demonio que está ahí dentro, a través de esa personalidad está causando esos daños a las personas, a la gente. Le está trayendo espíritus nauseabundos y se lo está colocando. ¿Bien? Es eso. ¿Ves? Ya, sí, ahí sí, ya lo entendí. Ujú. Muy bien, Y muy bien. esto de la impresión, ¿Qué porque, quieren? o sea, habla justo que uno le impresiona. ¿Cómo le explico? Si uno ve eso, le impresiona que no entiende, no sabe, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso es lo que hay que hacerle digestión. Eso es lo que entra, ya es la impresión que está entrando en ti. Hay que hacerle digestión. En este caso, la impresión, y eso vamos a más adelante explicar todo esto, cómo hacerle digestión a esas impresiones. Si es una impresión de tipo emocional, si es una impresión de tipo intelectual, si es una impresión de tipo sexual, de tipo instintivo o de tipo motriz, hay que hacerle una digestión. Bien, entonces Listo. a eso, en la medida que vamos avanzando, en las próximas clases, si Dios nos lo concede, explicaremos cómo hacer esas digestiones. Bien, bien, bien. ¿Quién sigue en Agualtaba? Adelante, Omaira del Carmen. Buen día, buen dinero y muy buena salud. Venerable maestro Albaxdo, siempre va a haber esa confusión de qué saber qué es lo que se está manifestando o manifestando. Por ejemplo, en mi caso, cuando mi padre desencarnó y él se me aparecía, yo no pensaba que era la personalidad, no sé si era mi estado nervioso, tristeza o qué, pero o demasiada alerta. Pero cuando él se me aparecía, que me iba a hablar, yo decía, tú estás muerto. Entonces, a mí se me olvidaba hacer lo que hacía de gnóstica o inclusive aquí pedir ayuda. Como ya sabemos que se debe pedir, que uno ve cuando se asusta que es algo demoníaco, uno enseguida invoca a quien tiene que invocar. Y en ese concierto que se me aparecía mi papá estando dos reposadas, a mí me parece extraño ese estado de alerta, porque estando uno inconsciente tiene conciencia. Entonces, el muerto nada sabe. Eso a mí se me impregnó desde que me enseñaron eso del espiritismo, de que por eso no se debe invocar, porque el muerto nada sabe, que lo que aparecen allí son los defectos, que no se sabe si está diciendo mentira, si está cualquier defecto que aparezca allí, que su merced ahora nos dice que las personalidades.
Entonces, cuando se me aparecía que me iba a decir algo, yo no lo dejaba a esa personalidad hablar. De todas formas decía ya, claro, la palabra muerto entre nos debe, porque él al desencarnar, él tenía ya develado su simbre por el venerable gran rabino Jajar Milek. Y bueno, y nada, yo siempre gritaba y él se iba. Así como él hacía acá vivo, él se iba. Él se iba como evitando, para evitar que yo siguiera con ese susto o con esa mala interpretación ¿sí? Entonces ya después que supe que sí se podía hablar con la personalidad, o que esa era una personalidad que a mí se me metía el tema, era de que Satán cogía el aspecto físico que él tuvo. Y total es que yo no lo dejé hablar. Bueno. Él estaba recién ido, entonces no sé qué intervino allí, lo intelectual, lo emocional, es que todo se fusiona, maestro. Bueno, mire, hagamos una cosa, para no irnos tanto por ese berenjenal, porque de alguna forma no es tema de esta clase. Yo les invito a los que quieran unirse a aprender más. Hay 2 libros del maestro Samael Aun Weor que se llaman Más allá de la muerte y el otro Mirando al misterio. Aprendamos, el que quiera ahondar más, estudie esos 2 libros del maestro Samael Aun Weor. Más allá de la muerte y el otro es Mirando al misterio. Son buenos libros que se los recomiendo. Y por otro lado, pues entonces, también les digo que el muerto, o sea, con todas las cosas que son, en las primeras 72 horas, si se desaparece, es él. Después de las 72 horas, ya es la personalidad, porque ya ha tomado otros caminos, otras designaciones. Muy bien, por ahora esa es la contesta, su merced. Bueno, continúe. ¿Quién sigue? Porque ya nos está acabando el tiempito. En Agualta, las 2 manitas que están por ahí levantaditas y con esas cerramos. Estamos sobre el tiempo. Adelante, Erlinda Bermeo. Luego, bueno, han levantado 2 más. Bueno, las contestas tienen que ser rápidas. Adelante, dígame quién. La simbre, Erlinda Bermeo. Maestra, yo ya le hice la pregunta, se ha quedado la manito alzada. Bueno, listo. Bien, entonces, adelante, Miladis. Buen día, maestro. Sí. Buen día para todos. Maestro, yo ahí quedé hoy como un poquito como confusa. Lo que yo entiendo es, o sea, de uno dejarse llevar es como dejarse, o sea, es como si los defectos quisieran imponer al ser, más o más de lo que logro Imponerse al ser, entender. imponerse al ser. Imponerse al ser, ok. Sí, por eso es la importancia y la premura de uno buscar ese centro de luz permanente para que sea el ser el que maneje nuestro carro. ¿Ya? El ser. Señor. No, es una, sí, bueno, en síntesis, lo que acabas de decir, así es. En la vida nuestra vamos a encontrar una pugna. Bueno, gratitud, maestro, ya me quedó más claro. Sí, en la vida nuestra vamos a encontrar una pugna, los defectos que quieren salir y el ser que quiere manejar, que es el que debe gobernar nuestro carro. Entonces, en esa lucha, para que sea el ser el que gobierne el carro, hay una técnica, la técnica para digerir impresiones, y es la que esperamos entregar ya con los 3 choques conscientes,
que ya les hablé, y esa es que pues hoy no nos alcanzó, pero ahí vamos, importante en lo que vamos. En la próxima clase, si Dios lo concede.